Continuamos con Sexta Visión Noticias y en la entrevista del día de hoy vamos a estar conversando con el Seremi de Gobierno, Carlos Carrasco, con respecto a diversos temas de la agenda nacional. Seremi, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted, Javier, y un saludo a los televidentes de Sexta Visión. Bien, partamos por el deporte. Este fin de semana se oficializó que Rancagua va a ser sede del Mundial Sub-20 el próximo año, el 2025, ¿cierto? Valparaíso, Santiago, Talca también están incluidos. ¿Cómo toma la región esto? Es una noticia muy importante que es fruto de un trabajo mancomunado del delegado presidencial Fabio López, el gobernador regional también Pablo Silva, la Municipalidad de Rancagua, el Codelco División El Teniente y también el Club O'Higgins de Rancagua que sin duda están entregando este hito potente. Sería segunda vez que la capital regional de O'Higgins sería sede de un mundial de fútbol como el 62. Y esta vez para los sub-20 que son por cierto el futuro del deporte del fútbol chileno. Por lo tanto, para nosotros como gobierno es una instancia muy potente, no solo deportiva. Esta es una oportunidad, Javier, para que evidentemente Rancagua dé un salto en lo que es su infraestructura ciudadana, sus vías, sus calles, su iluminación, su seguridad, la hotelería, el comercio, y además un plus que es tremendamente importante y que el gobierno del presidente Boric lo ha sabido realizar con lo que es la proyección del deporte. El deporte no es solo el resultado dentro de la cancha, no es solo aquello que nos gusta en las transmisiones televisivas o radiales, sino que mucho más que eso tiene que ver con tener una motivación para que la juventud opte también por esta instancia, el deporte, en términos de alejarlos de las drogas, de la delincuencia y de todo aquello que finalmente nos lleva a ser un país que tiene, por ejemplo, altos niveles de obesidad infantil. Entonces hay un tema ahí potente para nosotros como gobierno que ya se demostró en los Panamericanos el año pasado y que en definitiva este gobierno ha sabido profundizar y proyectar, y de la mano del ministro Jaime Pizarro nosotros creemos que por cierto el próximo año entre septiembre y octubre se va a jugar el Mundial Sub-20. Va a ser una fiesta deportiva, pero también una posibilidad y una oportunidad para que Rancagua dé un salto cualitativo en lo que es su consolidación como una capital regional. ¿Está listo esto de sede? Hay que, por ejemplo, se han solicitado, no sé, adecuación en tema hotelero, que es uno de los déficits acá de la capital regional, transporte, en algún otro tema, o ya está todo listo y claro? No está todo listo, pero obviamente hay un trabajo mancomunado, por ejemplo, respecto del estadio, que es responsabilidad de la División El Teniente de Codelco. Ellos ya tienen el cuaderno de cargos de la FIFA y hay una serie de mejoramientos que se van a hacer en la iluminación, en el tablero marcador, en los camarines, mejorarlos más aún, porque el estadio tiene un estándar importante de calidad que sin duda enorgullece a la División del Teniente, pero también a la ciudad. Las casetas periodísticas de prensa del Estadio del Teniente también son de muy buen nivel, pero se van a mejorar además, porque también algunas de las exigencias tienen que ver con mejorar la conexión de internet, y eso también se va a hacer. Entonces ahí hay obviamente un desafío importante. Y en lo que refiere a hotelería, claro, o sea, es una oportunidad importante para desarrollar y para poder fortalecer a través del gobierno, ¿cierto? De Corfo, de Cercotec o de cualquier otro instrumento que tengamos desde economía para poder favorecer lo que es el emprendimiento en términos de hotelería. Bien, en otro tema, el presidente estuvo en la región la semana pasada, en Palmilla específicamente, celebrando el Día del y la campesina. Algunos de los aportes que se realizó a los campesinos, si nos puede comentar de eso, y también anuncios que se realizaron en la ocasión. Sí, mira, yo creo que ahí hay una cuestión tremendamente importante que también nuestro presidente la tiene en su acervo, digamos, que es el hecho de tener muy buena memoria histórica en función de los largos plazos. La ceremonia del jueves pasado contó con un discurso del presidente, pero un discurso previo de la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes, que ella es una
una alcaldesa tremendamente vinculada con el mundo rural, dirigente de los maiceros y con una capacidad oratoria tremenda, que ella recordaba dos temas que son fundamentales para caracterizar lo que es el Día del Campesino y la Campesina, que son del tiempo de Frei Montalva. Bueno, yo tenía unos 3 años cuando pasó esto. Usted, por supuesto que todavía no estaba ni en proyecto, ni siquiera en los planes, pero hay que recordarlo. O sea, en el gobierno de Frei Montalva es la ley de la reforma agraria, que se profundiza, porque fue con Alessandri Rodríguez 4 años antes, pero con Frei Montalva se profundiza la reforma agraria y se le da el vamos a un proceso social, político y cultural que le cambió la cara al campo chileno, que le dio dignidad a los trabajadores rurales, que empezaron a ser considerados como trabajadores, se les empezó a pagar sueldo. Eso no es poco, digamos. O sea, alguien dice, pero ¿cómo no? No les pagaban sueldo. Es un poco lo que se está mostrando en una telenovela que se está reeditando actualmente, que es El Señor de la Querencia, claro, donde el trabajador agrícola tiene derecho a una casa y a un cierto, a lo que produce en una pequeña parcelación, un espacio, digamos, cerca, pero no tiene sueldo, no tiene salario. Entonces eso se cambió, esa relación feudal del campo en Chile se cambia con la reforma agraria y, en palabras de la alcaldesa Gloria Paredes, se le dio dignidad a las familias campesinas que poblaban la región de O'Higgins en una gran mayoría en ese entonces. Todavía no estaba el proceso de migración del campo a la ciudad. Los años 60 son el famoso proceso, masivo proceso de migración del campo a la ciudad que, entre otras cosas, generó como signo cultural la Pérgola de las Flores, como obra de teatro, digamos, la Carmela llegando a la ciudad. Pero no solamente eso, sino que la ley de la reforma agraria está unida a otra ley que es muy importante, que es la de sindicalización campesina. Con esos dos hitos fundamentales es que se recuerda el Día del Campesino y la Campesina, y para nuestro gobierno es tremendamente importante porque significa, por ejemplo, apuntar todo la plataforma de instrumentos que tiene el Estado en su Ministerio de Agricultura, encabezado por el Teo Valenzuela, ¿cierto? Gran ministro, que ha hecho muy bien la pega en términos de, por ejemplo, avanzar en controlar el IPC de los alimentos. Eso significa que la mesa de usted señora, usted señor, tiene acceso hoy día a alimentos que no están disparados en los precios, se han bajado. Obviamente que vivimos situaciones complejas, con el precio de las papas muy caro, con los limones caros, con las paltas, etcétera, digamos. Pero eso, gracias a la gestión gubernamental del presidente Boric con el ministro Valenzuela, se ha ido conteniendo. Pero además hay un foco en el trabajador y la trabajadora del campo en función de poder generar todas las condiciones para mantener y fortalecer la economía familiar campesina, por ejemplo, que es la que al final alimenta las mesas de todos los chilenos. Sí. Seremi, también comentarle sobre la ley Karin, entra en funcionamiento este miércoles 1 de agosto. ¿Han habido algunas dudas de cómo entra en funcionamiento, cómo se van a realizar estas denuncias en caso de acoso, de abuso laboral? Si nos puede explicar un poco cómo va a funcionar finalmente esta ley. Básicamente es un paso fundamental para ir construyendo un ambiente laboral donde los trabajadores y las trabajadoras no sean abusados ni laboralmente, ni sexualmente, ni tengan maltratos. Ese es obviamente un primer paso, que es obviamente un paso gigantesco para poder construir ambientes laborales nutritivos, donde las capacidades de usted que nos está mirando se puedan desarrollar de manera óptima y no tengamos esta situación que dio origen lamentablemente a la ley Karin por Karin Salgado, una TENS que producto del agobio laboral, el acoso laboral, optó por quitarse la vida, digamos. Entonces eso es el primer paso. Hay obviamente un articulado muy potente que está disponible en las páginas del Ministerio del Trabajo, que nosotros también vamos a estar difundiendo, que tiene que ver con perfeccionar los procedimientos al interior del Estado, por ejemplo, con protocolos que van a tener un tremendo énfasis en la prevención, pero además también en aras de la convivencia también protege a los trabajadores que tienen que atender público. Yeah.
ya, por ejemplo, los de los consultorios, las OIS de los distintos servicios públicos, en general. Y también a los trabajadores privados que atienden público, porque en definitiva de lo que se trata es que la experiencia del trabajo sea una experiencia para poder desarrollarse plenamente y no un espacio donde efectivamente la gente, los trabajadores y trabajadoras estén con el peligro de ser golpeados o maltratados, o que se burlen de ellos, o que estén recibiendo algún tipo de propuesta de acoso sexual. Bien, lo último, ¿cuál es la postura del gobierno con respecto a las elecciones en Venezuela? Lo que ocurrió ayer, el presidente se expresó, anda de gira bien lejos del continente, pero se expresó y exigía que se presentaran las papeletas, que se pudiera corroborar estos porcentajes entregados por el Consejo Nacional Electoral venezolano. Sí, elecciones bien polémicas en realidad, porque efectivamente hay un proceso largo ahí, pero el gobierno fue claro, no se expresó solamente el presidente Gabriel Boric, también se expresó la ministra vocera Camila Vallejo y el canciller Van Claveren, que tiene que ver con terminar el proceso, dejar que los venezolanos hagan el trabajo que tienen que hacer de corroborar las papeletas y que calcen con los resultados que fueron entregados ayer. Nosotros como gobierno entendemos que eso le hace mejor al proceso electoral venezolano y hace muy bien para la convivencia interna de ese país también. Bien, ahí uno valora el CERVEL, cómo trabajan en día de elecciones, los resultados son bastante rápidos, nadie duda de lo que se dice, así que valorar uno de los servicios que tenemos acá en Chile. Seremi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, pues. Ahí teníamos al Seremi de Gobierno, Carlos Carrasco, con respecto a diversos temas de la actualidad nacional. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más informaciones.